Presenta Lanzate a la vanguardia. Lleva tu Jetour Dashing con financiación de Scotiabank. Importa y respalda Grupo Sebel. Bueno, y de alguna manera, metafóricamente hablando, hoy fue un día diferente para muchos vecinos de varios departamentos que finalmente vieron pasar el tren. Así es, porque hoy quedó operativo este tren de UPM2 desde Pueblo Centenario, que se trasladó hacia Montevideo. En instantes nada más vamos a estar observando imágenes al respecto sobre lo que significa este día, como bien dice Humberto, muy especial, con el traslado de celulosa de esta planta de UPM2. No somos nosotros quienes van a decir al respecto de esta información, que realmente marca un hito histórico también en lo que tiene que ver con noticias, sino Emiliano Wigman, que está apostado. ¿Dónde, Emi? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosario, Humberto? Buenas tardes para todos ustedes. Sí, estamos muy cercanos a lo que sería la vieja estación de AFE. Aquí llegó este primer tren de celulosa, como ustedes muy bien adelantaban, desde Pueblo Centenario. Se trata no es la inauguración oficial, sino que dentro de las pruebas que vienen realizando, ya con prácticamente finalizada la obra del ferrocarril central y lo que será los trenes de UPM que van a traer celulosa, bueno, hoy era una de las pruebas que incluía justamente desde Pueblo Centenario llegar hasta aquí, hasta Montevideo. Está previsto que en unas próximas semanas sí ya comience de forma operativa y diaria más trenes, y va a ser un proceso, según adelantaba hace unos minutos el propio ministro Falero, bueno, un proceso para que la población también se adapte a, como ustedes decían, que vuelva a pasar un tren por plena ciudad, por ejemplo acá en Montevideo, pero también por los distintos pueblitos en distintos departamentos que hoy, bueno, despertaron con el pasaje del tren. Que tren, por cierto, muy silencioso por el avance de la tecnología, obviamente. Pero ya me está acompañando el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Ministro, muchas gracias por estos minutos para BTV Noticias. Bueno, ¿se puede decir un hito histórico? Usted estuvo dando algunos detalles recién. Bueno, yo creo que es un día muy especial porque dentro de todas las pruebas que se vienen realizando hace más de 2 meses, es la primera con carga que la pudimos hacer en todo el trayecto, ingresar al puerto mismo de Montevideo, ¿verdad? Con la mitad de la cantidad de los vagones. Esta prueba era indispensable para poder, en algunos tramos, hacer la prueba correspondiente en lo que hace a la seguridad, en lo que hace a la señalización, una serie de situaciones que tenemos que tener previstas previo a que se dé la operación real que pretendemos inaugurarla el próximo 16 de abril. Vamos a hacer ya la primer pasaje con carga completa desde Centenario a Puerto de Montevideo, y lo vamos a estar inaugurando allí ya con el presidente de la República, con los intendentes, con todos quienes de una manera u otra han trabajado, bueno, obviamente la parte de la administración anterior, la actual administración, que han trabajado en esto que hoy es una realidad para el país, que vamos a tener nuevamente un ferrocarril en el Uruguay de última tecnología circulando por nuestras vías, también con una construcción de última generación, y que el transporte multimodal, que es fundamental para cualquier país en desarrollo, sea también parte de nuestro país. Usted decía, esto tiene que ser un proceso progresivo, porque también la población se tiene que adaptar al pasaje del tren. Tiene que ser progresivo, por eso está acordado con el operador, con la propia industria UPM y con todos quienes tenemos responsabilidad sobre la vía, porque tenemos que irnos acostumbrando, digo, quizás los más veteranos nos acordábamos porque sí, anduvimos en ferrocarril, o sea, estuvimos transportándonos en ferrocarril un tiempo, pero hay mucha gente que no conoció el ferrocarril en el Uruguay. Entonces digo, tenemos que acostumbrarnos que donde hay una vía hay peligro, y donde hay peligro hay que cuidarse y cumplir con las señalizaciones correspondientes. Ese acostumbramiento requiere de una campaña por el bien público que se va a comenzar a partir del 10, pero también nos lleva a pensar de que tenemos que todos acostumbrarnos a que es un transporte más, como es que hay que tener cuidado al cruzar una ruta, hay que tener cuidado al cruzar una vía ferroviaria de esta tecnología que se ha incorporado en Uruguay. Así que eso va a ser gradual. Primero se va a transitar con un ferrocarril en el día, quizás uno cargado y uno vacío, y en la medida
medida que vayamos todos teniendo la tranquilidad de que la señalización está funcionando bien y que todos nos estamos acostumbrando, se irá incrementando. No hay un establecido el tiempo, sino que va a ser gradual y lo vamos a ir compartiendo entre todos en la medida que vamos sumando algún tren más a la vía. Usted decía, si bien el operario es UPM, estamos hablando de una obra que es de los uruguayos y que queda un 50% para explotar y que abre otras posibilidades a futuro. Sin duda. Digo, el ferrocarril va a permitir que otro tipo de mercaderías también se pueda transportar en ferrocarril y, ¿por qué no? En un futuro no muy lejano puede aparecer un operador de pasajeros interesado en circular por las vías. El Ministerio lo que va a ofrecer es la infraestructura de las vías en condiciones y a partir de ahí, en la medida de la disponibilidad, se pueden ir incorporando otro tipo de mercaderías o otro tipo de transporte de pasajeros inclusive. Y respecto a la mercadería, ¿ya hay algunos interesados, operadores, en poder traer justamente hasta el puerto de Montevideo? Sí, primero hay un operador público-privado que es Self y hay un operador propio de UPM. Hoy tenemos habilitados en la Dirección Nacional Ferroviaria 2 operadores. Esos 2 operadores pueden transportar mercadería de cualquier otra empresa interesada en realizar transporte ferroviario. Y me consta de que en el caso de Self estaban por cerrar algún acuerdo con alguna empresa uruguaya acá y sobre todo en la parte logística, que quizás lo veamos circular próximamente también. ¿Ya tiene contabilizada la cantidad de empresas interesadas principalmente en el transporte de otros productos? Mira, sé que hay varias, lo que pasa es que no vienen directo al ministerio, van más bien con el operador que es Self, ¿verdad? Self es una asociación de AFE con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ellos son los operadores público-privados que además de Portren, que es la operadora de UPM, son las 2 que están habilitadas a circular hoy. Y tengo entendido, porque me lo ha dicho la gente de AFE, que han habido varios contactos. Por ejemplo, ANCAP es un interesado en transportar también algo de cemento Portland, tengo entendido, y bueno, se van a ir abriendo otras opciones. Ministro, usted decía que la obra finalmente costó un 30% más, hablaba de unos 1.250 millones de dólares. Sí, finalmente sí, porque digo, como lo dijimos en reiteradas oportunidades, inclusive en el Parlamento, fue un proyecto que era muy débil en cuanto al análisis profundo del proyecto y tuvo que tener muchas modificaciones, porque obviamente habían cosas que no estaban contempladas, muchos padrones que tuvimos que expropiar, los permisos correspondientes en el acceso a Montevideo, en los pasajes por Florida, Canelones, Durazno, lo que fue el puente de Durazno, que también tuvo dificultades. Hubo un sinnúmero de cosas que no estaban previstas y que, bueno, tuvimos que asumirlas, corregirlas y obviamente nos costó un 30% más de lo que estaba previsto a todos los uruguayos. Ya para ir finalizando, ¿qué ganancia le puede dejar esto al gobierno? Porque quizás parece obvio, pero no toda la población lo sabe, UPM va a pagar por usar estas vías férreas. Sí, yo creo que a corto plazo ninguna, es una inversión muy grande, es un esfuerzo que ha hecho todo el Estado uruguayo para que esto suceda. Quizás a largo plazo obviamente la infraestructura va a quedar pronta y quizás pueda dar una rentabilidad, pero a muy largo plazo. Lo que sí me parece es que una infraestructura ferroviaria en el Uruguay, más allá de que no le sea rentable en forma inmediata, es algo que como país jerarquiza al país el tener un transporte moderno de estas características dentro de lo que es la logística y el transporte, que Uruguay está llamado a tener una posibilidad real de fuerte desarrollo de transporte, no solamente de mercadería uruguaya, sino también regional, que puede ser absorbido en parte por las distintas modalidades de transporte. Modalidad tradicional de transporte carretero, modalidad ferroviaria y modalidad fluvial, que también estamos trabajando para ello. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí tenías, Humberto Rosario, la palabra del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, hablando entonces de esta primera carga que hace llegar UPM desde Pueblo Centenario hacia el puerto de Montevideo. Presentó Lanzate a la vanguardia. Lleva tu Jetour Dashing con financiación de Scotiabank. Importa y respalda Grupo Sebel.